Hola, espero que se encuentren bien. Nos da gusto que nos estén acompañando en este devocional de miércoles de la Iglesia Bautista Peniel, en su canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. Nos da gusto recibirles y pues vamos a comenzar como lo hacemos regularmente con este devocional, con una oración. Señor eterno, te exaltamos porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Señor. Te damos gracias por el cuidado que tienes para con nosotros y pedimos, Señor, que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo nos perdones y nos limpies de toda maldad. Gracias por tu fidelidad y tu provisión, Señor, y pues queremos rogarte que tú pongas en tus manos este tiempo de enseñanza, de devocional, Señor, y podamos ayudarnos con los conceptos de tu palabra. En cuanto al papel, importante que tus siervos, los ángeles que fueron creados por tus manos, Señor, juegan, Padre, en el mensaje del Evangelio y del advenimiento de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias por este tiempo y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, a finales de los 70s, mi familia pues mis padres decidieron comprar allá en Ecatepec, Jardines de Morelos, Ecatepec, y el lugar de venta, me acuerdo que estaba, le llamaban la caseta de Incobusa. Incobusa era la inmobiliaria, vamos a llamarle así, o la constructora. Y ahí en la caseta de Incobusa, hermanos, tenían un predio muy grande y ahí cada año hacían o ponían, hermanos, un nacimiento. Y estaba interesante porque el lugar era muy grande y tenía forma de herradura, y pues por un lado entrabas y por supuesto dabas el recorrido y por el otro lado salías en forma de herradura. Desde la entrada, hermanos, empezábamos a ver el relato bíblico de la anunciación de los ángeles hacia José, luego a María, a Elizabeth, y íbamos caminando, hermanos, ustedes iban caminando y iban viendo paso a paso el relato del nacimiento de Jesús, hasta casi precisamente llegar al final, donde se encontraba, hermanos, el pesebre, y me llamaba la atención, hermanos, que había figuras que eran más grandes en su tamaño que otras, y me refiero, por ejemplo, Jesús, María y José, eran figuras más grandes en tamaño que los pastorcillos y que los animales y otras cosas, pero también entre las figuras más grandes que había allí en esa representación, hermanos, eran los ángeles, y de hecho los ángeles los presentaban un poco más altos o más grandes en tamaño, hermanos, que los que de Jesús, María y José. Y de alguna manera yo le preguntaba a mis padres por qué los ángeles que ponían en esa representación pues tenían ese tamaño. Y me acuerdo que mi papá me decía, bueno, es que los que están narrando esta historia quieren hacer ver que precisamente los ángeles son personajes celestiales, y por eso es que se ven un poquito más altos o más grandes que las demás figuras, e incluso que Jesús, María y José. Eso me llamó la atención, hermanos, el cómo los ángeles en esa representación eran muy importantes. Y lo vemos también nosotros en los árboles de Navidad, en los nacimientos que se ponen el día de hoy. Cuando se hace una representación de ángeles, regularmente les damos una representación que resalte más que los demás. Pues, hermanos, hoy pensando en esto, y quiero compartir con ustedes en vísperas de Navidad, ¿qué papel juegan los ángeles, hermanos? ¿Cómo fueron ellos usados por Dios para anunciar el advenimiento de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué papel juega? Y voy a compartir con ustedes unos pasajes. El propósito de este devocional, hermanos, o el propósito de esta enseñanza, vamos a llamarlo así, es llegar a un solo punto. No voy a manejar diferentes puntos, pero sí con estarles compartiendo a ustedes diferentes pasajes, vamos a llegar a un solo punto. Y voy a comenzar, hermano. Primero, vamos a ir a sus Biblias, en el capítulo 9 de Daniel. Daniel, en el Antiguo Testamento, en sus Biblias, en el capítulo 9 de Daniel. Entonces vamos a leer los versículos 20 al 21 y luego el 26. Dice así, Daniel 9:20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y luego de ahí nos vamos a ir al versículo 26 y dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Entonces, hermanos, aquí vemos cuando dice el versículo 26,
6, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es una profecía que el ángel Gabriel, hermanos, viene y le da precisamente a Daniel. Vemos aquí en el versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, y está hablando del ángel. Aquí estamos viendo, hermanos, que el ángel Gabriel ya había revelado el advenimiento del Mesías al profeta Daniel, pero no solamente su advenimiento, sino también ya había revelado, hermanos, su sacrificio. Se le quitaría la vida al Mesías. Entonces aquí, hermanos, podemos ver el primer punto. Los ángeles han sido usados por Dios o fueron usados por Dios, sobre todo en los ejemplos de las Escrituras, para señalar a Cristo, para mostrar el advenimiento de Cristo y para precisamente, vamos a decir así, abrir el camino al Evangelio de Jesucristo. No es que los ángeles necesariamente, hermanos, hablaran del Evangelio de Jesucristo, pero sí fueron usados por Dios para abrir camino, así como lo hizo Dios con Juan el Bautista, como el Elías que había de venir. Los ángeles fueron usados. Y en este caso, en el libro de Daniel, desde el Antiguo Testamento, ya, hermanos, aproximadamente unos 600 años antes de que Cristo naciera, el ángel Gabriel ya le había anunciado a Daniel el advenimiento del Mesías, el Redentor de Israel, el Salvador del mundo. Vamos a otro texto, Mateo 1. Vayan conmigo ahora sí, nos vamos al capítulo 1 de Mateo, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 1 de Mateo, ya en el Nuevo Testamento, y vamos a observar de los versículos 18 al 20. Mateo 1, 18 al 20. Y dice así el texto: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, hermanos, aquí vemos que un ángel persuadió a José en cuanto a su matrimonio con María con el advenimiento de Jesucristo. Es decir, José se enteró que María había quedado encinta, que se había embarazado, ellos ya se habían desposado, pero ahí, hermanos, en aquellos tiempos con la ley de Israel, si una mujer quedaba embarazada, quería decir que había caído en fornicación. Entonces, según la ley de Moisés, esta mujer tenía que ser juzgada y morir lapidada. Como José sabía el destino que iba a correr María, entonces ella no quería difamarla yéndola a señalar o a acusar con los principales de Israel. Y era necesario que un ángel enviado por Dios le anunciara el propósito del embarazo de María, y entonces ya le estaba señalando. Desde el inicio le dice: José, hijo de David, señalando, hermanos, la línea davídica para reclamar el trono del Mesías. Y le dice: ella ha sido concebida por el Espíritu Santo y traerá a Emmanuel, Dios con nosotros, le sigue diciendo el ángel. Entonces, hermanos, otra vez, cuando el ángel interviene en la vida de José, aunque sea en sueños, hermanos, cuando el ángel interviene en la vida de José, aunque sea en sueños, su propósito no fue ser adorado el ángel, ni tampoco distraer la mirada del único y verdadero Dios. El propósito del ángel al anunciarle a José, aunque también fue darle tranquilidad, hermanos, en cuanto al embarazo de María, el principal propósito del ángel fue llevar a Jesús. Su mensaje llevaba a Jesús. Está por nacer el Mesías, y es un punto importante. Aquí, ya con estos dos pasajes, el de Daniel y el de José, ya empezamos a ver lo importante de esta enseñanza o esta situación. Y es que si algún mensaje del cielo o de los ángeles, como decía el apóstol Pablo, tendría que hablar, era llevar a Jesús, no a otras cosas, ni distraer la atención del único y verdadero Dios. En este caso, en la encarnación de Jesús. Vamos ahora a Lucas capítulo 1. Vamos ahora a Lucas conforme va mostrándose en las Escrituras. De hecho, hermano, lo que estamos haciendo es hablar de apariciones o mensajes de ángeles, pero que tienen que ver con el mensaje del advenimiento del Mesías y su obra redentora. No estamos tocando otro tipo de apariciones de ángeles más que en este punto. Entonces, cuando vamos a Lucas, capítulo 1, versículos 8 al 17, dice así la Escritura. A ver, Lucas 8 al 17 dice así la Escritura.
Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y el Señor apareció un ángel del Señor, y le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante de él con el espíritu del poder de Elías para hacerlos volver en sus corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y aquí, hermanos, este ángel entonces a este sacerdote Zacarías le está anunciando, hermanos, al advenimiento del Mesías. Ese Mesías esperado, hermanos, de parte de Israel, el cual, según en el libro de Malaquías, está preparando el camino del Señor, el camino del Mesías que había de venir. A Zacarías le fue revelado, hermanos, que ya estaba a punto de venir y, por supuesto, iba a usar a su hijo Juan, el que después fue llamado Juan Bautista, para que él fuera ese Elías, ¿verdad, hermanos?, que preparara el camino o el advenimiento del Redentor. Entonces, otra vez, volvemos a ver en este texto que el mensaje del ángel, al final de cuentas, hermanos, llevaba a Cristo y llevaba a mirar a Cristo, su obra redentora y su evangelio. Sigamos avanzando, hermanos, aquí mismo en Lucas, pero ahora de los versículos 28 al 38, observen cómo se muestra aquí en las Escrituras. Lucas 21, 28 al 38 dice el texto: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y entonces, pero les voy a leer el versículo 26, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, aquí otra vez, hermanos, observamos, aquí ya se da nombre otra vez. Es el mismo Gabriel que le dio el mensaje al profeta Daniel 600 años del advenimiento del Mesías. Ese mismo Gabriel, hermanos, es el que se aparece a la Virgen María para poder mostrarle el mensaje, vamos a decirle, de que el Mesías estaba por venir y que ella había hallado la gracia sin igual ante Dios de ser la portadora de ese ser que iba a venir a salvarle a ella, a Israel y a todo el mundo. Es interesante, hermanos, que aquí se le vuelva a mencionar entonces a Gabriel, el cual fue el ángel que también anunció 600 años sobre esta profecía del advenimiento del Mesías y su obra redentora al profeta Daniel. Y algunos piensan, hermanos, que ese mismo ángel, Gabriel, fue el que le dio el anuncio a José y que probablemente le dio el anuncio a Zacarías. No lo sabemos. Es probable, pero el punto, hermanos, es que Gabriel, el ángel, fue usado para que su mensaje, hermanos, tanto a María como a las demás personas, fue usado para llevar a Cristo, al advenimiento del Mesías, su obra redentora, el propósito por el cual venía a este mundo. Vamos a avanzar, hermanos, seguimos entonces viendo, y ahora vamos a ir a el capítulo 5, aquí mismo de Lucas, al capítulo 2 de aquí mismo de Lucas, Lucas 2, pero ahora vamos a leer de los versículos 8 al 14. 8 al 14 de Lucas 2. Y aquí dice así el texto: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto será de señal:
hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan y decían: Gloria a Dios en las alturas y en tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, hermanos, en este texto vemos que una multitud de ángeles adoró a Dios por el advenimiento del Mesías. Primero, un ángel le avisa a los pastores que estaban en la vigilia de la noche, les avisa que ya había nacido el Salvador y que estaba en la ciudad de Belén cumpliendo la profecía otra vez de Malaquías, hermanos, cumpliendo las profecías, y estos ángeles quedaron turbados por la visión del ángel y por el mismo mensaje. Dos cosas que turbaron el corazón y el pensamiento de los pastores: la visión del ángel, pero además, hermanos, el mensaje de que el Mesías había nacido. Pero el hecho de que el mensaje haya sido entregado por un ángel, esto hizo que los pastores respondieran o reaccionaran, y una multitud de ángeles dice que adoró a Dios por el advenimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo, ya que la paz de Dios estaba llegando a los hombres por la buena voluntad de Dios, ¿no? Y dice en el versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Entonces es un punto importante, hermanos. La respuesta de los pastores no fue una adoración a los ángeles, no fue rendirles veneración a los ángeles, sino que el mensaje de los ángeles fue específico: ha nacido el Redentor, y el que merece la honra, la gloria y la alabanza es ese Redentor, por lo cual esos pastores entendieron el mensaje y fueron a Belén a adorar a este Redentor y Salvador. Volvemos a ver entonces, hermanos, que el mensaje de los ángeles en el advenimiento del Señor Jesucristo fue llevar a las personas a Él, llevarlos a su obra redentora y adorar al único y verdadero Dios por medio de Cristo, que también iba a ser adorado, ¿verdad? Y vamos al siguiente texto. Ahí ya nos salimos de los evangelios, pero es confirmar que el mensaje del evangelio, hermanos, es muy específico y que aún los ángeles tendrían, vamos a decirlo así, tendrían que respetar este mensaje del evangelio. Pablo escribe a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, y dice en el capítulo 1, versículo 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Así dice el texto, ¿verdad? Entonces vuelvo a leer, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y aquí lo que está sucediendo es que el apóstol Pablo enseñó que el mensaje angelical debe llevar al evangelio. Si algún ángel se llegase a aparecer, hermanos, el mensaje del ángel, algún ser celestial, tendría que llevar otra vez a Jesús, a su obra redentora, y adorar a Jesús, al único y verdadero Dios. No va a distraer su mirada para que los ángeles fueran adorados, venerados, hermanos, o alguna otra situación, sino que otra vez el mensaje que Pablo está diciendo, que si algún ángel entregara al día de hoy, hermanos, incluso podríamos decir algún mensaje celestial, tendría que llevar a Jesús, su obra redentora, y adorarle a Él como el único y verdadero Dios. De hecho, hermanos, al final de los tiempos, revelado en el libro de Apocalipsis, como su nombre lo dice, revelaciones, hermanos, ahí en el libro de Apocalipsis el apóstol Juan pudo, hermanos, observar la adoración celestial, pero ya estábamos hablando del final de los tiempos, y podemos ver cómo en el capítulo 5 escribe el apóstol Juan sobre la visión de la adoración del Cordero. Dice así, Apocalipsis 5, versículos 11 al 14, dice el texto: y miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, podemos observar ya al final de los tiempos, aún podemos observar que el Señor Jesucristo es honrado por su obra redentora. Él vino al mundo, se entregó por nosotros, y siendo el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, según lo dijo Juan Bautista, que dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
el Señor Jesucristo es adorado, hermanos, por todos los ángeles, millones y millones de ángeles, y es reconocido como el Dios único y verdadero y el Cordero que fue inmolado. Por eso dice, a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Y sabemos que la Biblia enseña, hermanos, desde Génesis a Apocalipsis, que el único que merece la honra, la gloria y la alabanza es el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, un propósito que tengo o que tuve en este momento para compartir con ustedes el cómo Dios usa a sus ángeles, estos seres espirituales, hermanos, a sus ángeles, es precisamente que si Él siguiera usando ángeles hasta el día de hoy como los usó desde la antigüedad, hermanos, es precisamente para un mensaje especial. Cristo, su obra redentora, y que es el Cordero que es digno de adorar. Así que si nosotros ponemos ángeles en nuestros adornos en esta Navidad, hermanos, en nuestro árbol de Navidad, en algún nacimiento, otra representación, o ángeles adornando tu casa, que esto te recuerde que los ángeles al final de cuentas llevan a Cristo, su obra redentora, y a adorarle como el único y verdadero Dios. Pues espero que esto haya sido pues también de ánimo, hermano, no solamente de conocerlo un poquito, sino de ánimo, y poder compartir con otro. Aún los ángeles adoraron al Señor cuando Cristo vino a este mundo a redimirnos de nuestro pecado. Pues vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por lo que podemos observar, aún cómo usas, Señor, a tus criaturas, a tus ángeles, a tus seres angelicales, para que precisamente el mensaje en todo momento, por la eternidad, sea Cristo, su obra redentora, y adorarle como el único y verdadero Dios, así como podemos ver en Apocalipsis que a Él se le rinde toda la alabanza, la gloria y la honra, Señor. Pues gracias por ese Cristo que vino a nacer en este mundo, Señor, y que nació y creció y de tal manera se entregó por nosotros para darnos salvación y vida eterna mediante su obra redentora en la cruz y su resurrección al tercer día, Señor. Pues alabado seas, y a ti sea toda la gloria, como dice precisamente Apocalipsis 5, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, hermanos, por estar con nosotros. Espero otra vez que esto haya sido de ánimos. Comparte con otros y nos esperamos el próximo domingo. Nos vemos a las 11 de la mañana para precisamente adorar a nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto.